Hola, gente linda. Soy Nilda Chiaraviglio y aquí estamos en Nilda Sin Filtro. Se trata de contestar preguntas que ustedes mandan al chat y entonces nosotros las repetimos y yo doy sugerencias acerca de cómo pueden seguir pensando la duda que han enviado. Hoy vamos a hablar de una que dice cómo recuperar la seguridad y el amor propio después de una relación narcisista. Las relaciones narcisistas tienen la característica de, primero, endiosarte, o sea, decirte todo lo maravillosa o maravilloso que eres. Ese es el primer paso siempre, el enamoramiento, la captura de la víctima. Y después, cuando ya te capturaron, entonces viene la destrucción del personaje para que no se pueda ir nunca, ¿ok? Siempre están estas dos etapas. Y en cuanto tú te quieres ir, entonces vuelve hasta que te quedas, y cuando te quedas viene el maltrato. Ok, siempre esto es así. Hay que aprovechar, si ya terminaste una relación narcisista, tienes que aprovechar todo lo que a ti te gustaba que te digan y hacer una larga lista. Y después todo el tipo de maltrato y de humillaciones y etcétera, 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 que sufriste con esta persona. Te haces tus dos listas. Todo lo que me gustaba que me digan y todo lo que me dolía que me digan. Todo lo que te dolían que te digan, hay que transformarlo en sabiduría, expansión de la conciencia. Y todo lo que te gustaba que te digan, hay que ver, o sea, reflexionar a ver si son valoraciones que yo las considero reales en mí, o sea, son mis talentos, son mis, las cosas más nutritivas, más expandidas que tengo, o no, o simplemente me gustaba que me echen flores, pero esas flores se caían al piso porque ni siquiera me las creía. Entonces, este análisis, este primer análisis es fundamental para empezar a ir para adentro. Porque para que tú tengas una relación con un narcisista, se necesitan dos. El narcisista y tú estabas ahí. Entonces, el narcisista, ¿qué necesita? Digamos, lo único, entre comillas, que necesita un narcisista es mercancía emocional. Cuando te enamora y te adora y todo esto, necesita de que tú te sientas maravillosa y que le digas que es el príncipe azul y cuando te maltrata y te destruye y todo, necesita que tú le digas que es un cretino y que es culpa de él y que toda la cantaleta. Más o menos le da igual, le gusta más que sufras, porque cuanto tú más sufres y te aíslas, porque eso es lo que generan, ¿verdad? Nadie te va a querer como yo, bueno, etcétera, ¿no? Cuanto más sufres, ellos están más seguros de que no te vas a poder ir, que ya te cortó las alas y que tú no vas a volar. Entonces, la mercancía emocional puede ser o de admiración y subyugación o de maltrato, de llorar, de destruirte, pues, ¿no? Porque lo logran, aislarte, destruirte. Pero todo eso lo haces tú. El otro logra que tú lo hagas, pero la que lo hace eres tú, o el que lo haces eres tú. Entonces, nosotros nos tenemos que ocupar de ti. Entonces, el primer paso son estas dos columnas y analizar qué tienes que aprender de ambas columnas. Y es un paso necesario. Luego, y bien lo dices en la pregunta, es importante empezar por el amor propio, porque si no hay amor propio, no va a haber autoestima. Primero, el amor propio es quién soy yo y la autoestima es cómo me veo yo. Entonces, si yo no sé quién soy y yo no quiero a la persona que yo soy, si yo no me amo, entonces cuando me mire voy a ver a una persona desagradable. Entonces, aquí es importante empezar por el amor propio, que tiene que ver con quién soy yo. Tienes que hacer una larga lista de las cosas que te gustan de ti, de tus talentos. Y de ahí van a tus valores, tus filtros, y bueno, poquito a poco se va ganando esto que dices de la seguridad, que no es seguridad, ¿verdad? Pero esa sensación interna de armonía y de paz. Ojalá te haya servido. Bueno, vamos con la segunda pregunta. Dice, ¿qué pasa con las relaciones de parejas donde hay mucha diferencia de edad? La edad realmente es poco significativa. Hoy en día más que nunca, antes tenía otro sentido, pero hoy en día más que nunca tener muchos años no significa tener ni mucha madurez, ni mucha conciencia, ni mucha experiencia, ni mucha nada. Entonces de pronto veo una mujer de 30 años
con un hombre de 60 o al revés, pero que se los ve juntos y son lo mismo, o sea, de acá arriba son iguales. Entonces, la cantidad de años realmente hoy en día es poco relevante. Puede haber otras cosas, ¿sí? Puede ser que necesites emular o mantener una alianza con el personaje masculino y entonces del que te cuidó, del que fue tu padre, o porque no conociste a tu padre o ese tipo de cosas, y entonces quieres ver cómo se siente una relación con un hombre mayor y en caso contrario con una mujer mayor. Ahí es bueno, uno va teniendo esa experiencia y va reparando aquello que siente que le faltó, y entonces pues se va nutriendo de otras maneras, y en este caso pues lo más probable es que cuando cualquiera de las dos personas haya completado esa necesidad en su proceso, esa relación se termine. Hay otros casos, por ejemplo, personas que necesitan empezar a vincularse con otros que ya tienen una relación de pareja o de familia o de menos o más años. Imaginemos un hombre casado con hijos, etcétera, etcétera, ¿sí? De muchos años y en un modelo muy convencional. Y aparece, esto pasa, ¿no? Una alumna, toda vida, toda alegría, toda vitalidad, toda novedad, y el maestro empieza a fijarse en esa persona. Y esa persona ¡fum!, se va como en tobogán, ¿verdad? A, disculpen la palabra, pero meterse en la relación del hombre casado. Cuando esto sucede una sola vez, entonces podemos hacer un tipo de análisis. Pero hay personas, especialmente mujeres, que sistemáticamente, no es cierto, también hombres, sistemáticamente van a buscar a personas o casadas o comprometidas o con novios o novias, etc. ¿Qué pasa ahí? Es probable, no siempre, pero es probable que de lo que se trate es que estén repitiendo el modelo materno-paterno. O sea, si yo, mujer, intenté quitarle el marido a mi mamá, ¿por qué? Porque pobrecito mi papá, mi madre es una bruja, entonces quedo atrapada en este triángulo. Y entonces voy a andar buscando quitarle o quedarme con el varón de parejas casadas, ¿ok? Que no tiene nada que ver la mujer del hombre, sino la madre introspectada. Y si en el caso del hombre, pues estaríamos hablando de lo mismo. Hay muchos tipos de relaciones en las relaciones con edades muy dispares. Ojalá te haya quedado claro. La tercera pregunta me dice, muy interesante, también esta pregunta, ¿qué pasa si nunca fuimos amados? ¿Es necesario ser amado o amar? Y sí es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque los seres humanos somos individuos sociales. El vincularnos en la sociedad son vínculos afectivos. Le puedes llamar amor, le puedes llamar lo que quieras, pero son vínculos afectivos. Y el ser humano necesita tanto la individualidad como esta pertenencia a comunidades. Y ustedes miren alrededor tuyo, o pertenecemos a una familia o a una religión o a un club deportivo, literario o de arte, sea, siempre estamos perteneciendo a distintos tipos de comunidades, ¿sí? Porque el ser humano es un individuo social. Entonces, si a eso le dices amado, bueno, sí es necesario, ¿ok? Pero está la otra parte. En principio, yo amo como me amaron. ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? Cuando nacemos, si alguien no nos recibe y nos cuida, nos morimos. El ser humano no es como, no sé, como la vaca o el caballo que después del parto son unos minutos y salen caminando y ¿sí? Siguen a la madre, bueno, a la manada en realidad. ¿No? Bueno, el ser humano si lo paren y lo dejan, se muere, no puede sobrevivir, ¿ok? Entonces, el hecho de que alguien te reciba y tenga la intención de cuidarte hasta que puedas salir solo, eso le llamamos amor, te quisieron. Te desearon, te quisieron, te cuidaron. Sí, a todo eso le llamamos amor. Hay amores que matan, como dice el dicho, ¿verdad? Hay padres que maltratan, hay padres que sobreprotegen, que es otra forma de maltrato. Hay padres que se ausentan y el niño va rotando en muchas manos, lo cual no es necesariamente malo, pero sucede así. Lo que
te haya tocado vivir en tu infancia, es la manera como a eso le llamaste amor. Me quisieron porque me cuidaron, me dieron techo, comida, educación, si te fue bien, si no, ni eso, ¿verdad? Pero entonces como me dieron eso, que era su obligación, ¿verdad? Porque si te engendraron, pues ese era lo que les tocaba. Pero bueno, hay gente que ni así. Bueno, entonces a eso le llamamos me quisieron. Pero si está plagado o de violencia explícita, o sea, maltrato explícito, agresivo, o de sobreprotección, entonces, ¿qué se grabó aquí? Que el que te cuida, o sea, el que te quiere, o sea, el que te ama, son todas significaciones que nosotros le damos, es el mismo que te maltrata, ¿sí? Si ese es tu concepto de amor, porque eso es lo que se grabó aquí como amor, entonces tú, en la adultez, vas a amar de la misma manera y vas a maltratar de la misma manera o sobreproteger de la misma manera y así sucesivamente. ¿Hasta que qué? Hasta que estás en un lugar como este, en un montón de cursos que se ofrecen, ¿verdad? Con la intención de que te gire la piedra. Entonces tú dices, ok, bueno, así me amaron, pero a mí no me gusta así. Entonces yo voy a elegir amar de una manera diferente. Y te puedo decir que sí se puede y es hermoso, y sentir que tenemos a quien querer y quien nos quiera es algo que completa la salud mental, emocional y física, inclusive de los neurotransmisores del ser humano, porque somos individuos sociales. Si te gustó lo que estuvimos conversando, le das like y aprietas la campanita para que te lleguen las notificaciones de los siguientes capítulos. Gracias.